Como el páncreas no está adaptado a ese consumo muy alto de estos alimentos, inmediatamente de lo que llegó a su límite de tolerancia y de ahí nada más pasó hacia una pancreatitis. El alcohol. No es necesario de que consumamos a grandes volúmenes. El alcohol también va a llegar al páncreas. Todo el mundo cree de que el alcohol va a dañar solo el estómago, va a dañar solo el hígado, va a dañar el corazón. Va a dañar al páncreas también. Y el daño que produce el alcohol en el páncreas es muy idéntico al que va a producir en el hígado. Entonces, muchas personas que tienen sensibilidad de su páncreas al alcohol, a veces han tomado un solo trago de alcohol y comienzan a hacer pancreatitis. Hay otros que se toman, ¿no?, toda la fábrica y no les pasa nada. ¿Ok? Entonces también hay otro factor importante que viene a ser de la idiosincrasia. Pero todo esto es porque, vean, la actividad metabólica de una célula es sumamente alta. Esto es como si estuviésemos en una fábrica, obligamos que la fábrica trabajen todos los motores a grandes velocidades. ¿Qué ocurre con los motores? Se calientan. Y al calentarse se van a fundir los motores. Lo mismo sucede con esta maquinaria biológica que tiene el páncreas. Ahora, cada célula, ¿qué tipo de enzimas produce? Noten que el páncreas sintetiza preferentemente proteasas. Luego va a producir amilasas, lipasas y menos del 1% de las nucleasas. Esa es la proporción. Entonces el páncreas también tiene que tener, así como las empresas, tiene que tener su plan, qué cantidad tiene que producir de cada de estas enzimas. Si tomamos cada una de estas enzimas y vemos con mayor profundidad para valorar la calidad de trabajo que realiza una célula cinar, noten ustedes, el tripsinógeno va a sintetizar de 3 tipos. Cada uno tiene un peso molecular determinado. Y cada uno de estos tripsinógenos tiene una diferencia en su secuencia de aminoácidos muy corta. Entonces tiene que hacerlo con una precisión, de tal manera de que si no sintetiza bien una de estas variedades, esa proteína que sintetiza esa proteasa no va a tener efecto fisiológico. Recuerden que las proteínas, basta un aminoácido que tenga una falla y ya comienza la deficiencia funcional de esa enzima. De las proelastasas, también hay 2 tipos, vean ustedes. De las procarboxipeptidasas, si tomamos a esta como una sola, hay 4 variedades de procarboxipeptidasas. Entonces, ese es el otro trabajo que tiene que tener de gran afinidad las células acinales. Al margen de los estímulos que hemos visto, el hidrógeno, los alimentos que ingerimos, el páncreas va a ser regulado en su parte exocrina por estas sustancias. Acá tenemos nuestras listas. Por tanto, también hay una regulación secundaria desde el punto de vista hormonal. Y observen ustedes, el control nervioso es importantísimo en el páncreas. Miren, ¿cuántos neurotransmisores, todas las terminaciones que llegan al páncreas van a liberar todos estos neurotransmisores? Y cada uno de este neurotransmisor va a favorecer un tipo de secreción y va a tener un lugar de acción. De igual manera, una gran cantidad de hormonas van a actuar para el tipo de secreción y van a tener también un lugar de acción. Entonces, una célula cinar está sometido a un control hormonal y a un control nervioso bastante complejo, al cual tiene que responder, porque todas estas sustancias se producen simultáneamente en nuestro organismo. De ahí la labilidad del páncreas. El páncreas, cuando se inflama, con todas estas complejidades de trabajo que realiza, todos esos trabajos también se paralizan en un páncreas inflamado. Entonces, ya todos debemos de comprender y entender y valorar que una pancreatitis es una situación médica severa. Si la pancreatitis en las primeras 4 horas no es diagnosticada y no es tratada adecuadamente, es como un bólido de fuego, que al inicio tomó una velocidad y ya no lo para nadie. De ahí para adelante lo lleven a donde lo lleven, atiendan quien lo atienda, la suerte a veces está echada y el índice de mortalidad y de morbilidad en la pancreatitis es a veces bastante severo. Lo más importante en la pancreatitis es detección temprana
Ya han visto ustedes por qué. No se agote la máquina. Y si se detecta tempranamente hoy en día una pancreatitis, el pronóstico es muy bueno. Aún así estemos en una pancreatitis severa. Entonces vamos a salvar a nuestros pacientes haciendo el diagnóstico temprano. Cuando ya la pancreatitis está muy avanzada, hasta el portero del hospital lo diagnostica. ¿Ok? Cuando el paciente llega doblado, se tira al suelo, se sienta y no quiere pararse, porque si se para le duele la espalda, viene con vómitos. Eso ya lo sabe el portero. Dice, este tiene pancreatitis. Doctor, acá hay un paciente con pancreatitis. ¿No? Y sale el doctor, lo encuentra en cuclillas. Y a veces se olvida, pero párate pues hijo, ¿cómo va a parar con pancreatitis? ¿Qué es tipo? Ahí a cualquiera lo diagnostica. Lo importante para nuestros pacientes está en detectar tempranamente. Y va a ser una satisfacción para ustedes y para sus pacientes. Y acá tenemos otra gran lista. Si nos pusiéramos, esto lo haríamos en una película dinámica, veríamos que como el páncreas tiene una gran capacidad de funcionamiento ante tanto estímulo. Bien. El páncreas va a tener un factor de regulación de la producción de enzimas por la cantidad de colecistoquinina. ¿Okay? Ya sabemos que la colecistoquinina va a ser producida por la célula C, y esta célula C tiene dos receptores. Tiene un receptor para un péptido monitor y un receptor para el liberador de la colecistoquinina. Este polipéptido liberador de colecistoquinina es producida por los enterocitos vecinos. Recuerden, estas son acciones que vienen a ser de tipo paracrinos. El péptido monitor es una proteína que el páncreas constantemente está secretando. Y el polipéptido liberador de colecistoquinina depende de los estímulos del alimento. Entonces, mayor cantidad de alimentos que ingerimos, mayor polipéptido liberador de colecistoquinina, esto va y actúa sobre este receptor, sobre la célula I, pero para potenciar la liberación de colecistoquinina, también el páncreas tiene que liberar el péptido monitor. Entonces, acá existe un sincronismo entre el páncreas y el epitelio que está detectando la cantidad de alimentos que llegan. Produce una buena cantidad de polipéptido liberador de colecistoquinina y el páncreas también tiene que producir proporcionalmente este péptido monitor, porque estos dos péptidos son los que tienen que activar a la célula I para liberar la cantidad de colecistoquinina, y esta colecistoquinina va al páncreas para regular la producción de enzimas. Entonces hay un mecanismo de casi autorregulación. Las células acinares también van a producir dos grandes grupos de proteasas, unas como proenzimas y otras como enzimas. Las enzimas, ya sabemos, entra en interacción con su substrato e inmediatamente pone en acción, pero las proenzimas necesitan una activación para que puedan ejercer su función enzimática. ¿Y por qué la célula acinar produce estas proenzimas? Para protegerse a sí mismas. Como son proteasas y las células también tienen estructuras proteicas, para que no se destruya a sí mismo, el páncreas forma estas proenzimas. Pero ¿qué sucede si estas proenzimas se activan dentro del páncreas, como ocurre en la misma pancreatitis por obstrucción, por ejemplo, de un cálculo? Entonces se va a digerir el propio órgano. De ahí el nombre de páncreas. Páncreas es el que se autodigiere. Y ahí también ahora entendemos cómo es la gravedad. Es como un fuego que comienza y se va a propagar rápidamente. Lo mismo acá, comienza a digerir las estructuras proteicas, todas las estructuras se caen abajo de la célula, hay muerte celular, y esa muerte celular lógicamente va a llevar a muerte del órgano. Entonces, para protegerse es que sintetiza estas proteínas bajo la forma de proenzimas y se activa en la pancreatitis. ¿Dónde es el lugar fisiológico que se tienen que activar estos zimógenos? Es en el intestino. Cuando llegan al intestino, la cantidad de tripsina que llega es un estímulo para que los enterocitos liberen enteroquinasa. Entonces, liberan la enteroquinasa proporcional al estímulo del quimotripsinógeno. Este tripsinógeno va a transformarse en tripsina por acción de la enteroquinasa. Entonces, cuando se ha activado pequeñas cantidades de tripsina, esta tripsina tiene un efecto de reacción bioquímica en cascada. O sea que es rapidísimo, ¿no? Entonces,
Todas estas proenzimas llegan a sus formas activas y una vez que están formas activas ya en la cavidad duodenal, entran en contacto con sus substratos, realizan la digestión y luego de esa digestión vendrá la absorción. Acá tenemos cómo hay una gran especificidad de cada enzima para que puedan actuar e hidrolizar de una forma sincronizada hasta convertirlos a los alimentos en sus unidades monoméricas. Todas las proteínas irán a aminoácidos, todos los lípidos irán a ácidos grasos o monogliceroles y todos los carbohidratos irán hacia los monosacáridos. El páncreas y el hígado tienen que trabajar sincrónicamente porque anatómicamente no es casualidad de que el conducto pancreático desemboque también cercano al conducto Oledo. Ambos juntan en la ampolla de váter y de la ampolla de váter desembocan en el lumen. ¿Por qué? Aparte de este hecho anatómico, se necesita para la digestión de las grasas, para obtener grasas, no solamente la lipasa pancreática. Si solamente tomamos lipasa pancreática a una cantidad de lípidos, vamos a ver de que vamos a obtener pequeñas cantidades de ácidos grasos libres. Pero si a esa misma cantidad de grasa le añadimos lipasa, sales biliares y la polipasa, noten que en un periodo muy breve, rápidamente vamos a obtener ácidos grasos. De ahí de que cuando hay un cálculo que está obstruyendo al colédoco, no va a llegar una buena cantidad de sales biliares y el proceso de la digestión se va a alterar. Entonces la digestión ya no será rápida, será más lenta. Entonces el paciente va a comenzar a quejarse cuando ya tiene cálculos en el colédoco. Dice, doctor, siento que la digestión es lenta. ¿Cómo estoy por mucho periodo de tiempo, me siento llena? O a veces el paciente dice, doctor, a veces noto de que mis heces tienen hasta grasa porque los lípidos no han sido digeridos porque hay un proceso obstructivo que está dificultando la llegada de la bilis. Para ir terminando lo del páncreas. El páncreas libera bicarbonato en las células centroacinares, ¿verdad? Y acá en las células ductulares también. Pero se ha visto un fenómeno importante en la secreción pancreática. Se observó de que a medida de que se incrementa, se estimula la producción de bicarbonato, también incrementaba la cantidad de agua en el jugo pancreático. Entonces, se hicieron todos los estudios correspondientes, se llevaron a las matemáticas y se obtuvo lo siguiente, que cuando aumente el débito de producción de bicarbonato, más bicarbonato, también esto va a arrastrar conjuntamente un volumen correspondiente de agua. Muy parecido al sodio. Más sodio va a arrastrar mayor cantidad de agua en fluidos biológicos. Por tanto, en nuestro organismo hay dos formas de arrastre de agua. Uno asociada al sodio y otra asociada al bicarbonato, que es exclusivo a nivel pancreático. Y este mecanismo fisiológico no se reproduce en otros órganos de nuestra economía. En resumen, el jugo pancreático, que tiene una gran cantidad de enzimas, agua y electrolitos, va a responder a todos estos estímulos, a hormonas pancreáticas que produce a sí misma, a péptidos y hormonas intestinales y a otra serie de estímulos de tipo nervioso que vienen del sistema nervioso central o vienen de los sistemas simpático y parasimpático. No olviden que todos estos elementos se producen sincrónicamente, fisiológicamente, y de la suma de estos, ¿no?, de la inhibición o estimulación, va a depender una cantidad y una calidad de jugo pancreático que va a llegar al nivel de la cavidad intestinal. Este es un órgano metabólicamente muy activo. Y con esto terminamos la secreción pancreática. Sí, estoy grabando todo. Sí, no me dormí delante nomás. Tenía sueño. Hasta que te había quedado. Por eso. Secreción gástrica. Para el otro Para la secreción gástrica sí, a la cosa es mucho más complicada. Ah, pensé que me algo para la boca. Para esto en el estómago están distribuidas las famosas glándulas Ahí está, pues gástricas. hecho eso.
Desde el punto de vista fisiológico, el estómago tiene dos partes, el área oxíntica y el área pilórica. Anatómica tiene fondo, cuerpo y antro. Lo que es fondo y cuerpo es el área oxíntica y el antro es la zona pilórica. La zona oxíntica produce predominantemente ácido y la zona pilórica no produce ácido. Esta glándula es típica a nivel oxíntico, tiene células, las células parietales o las células oxínticas, que va a liberar el ácido clorhídrico, el factor intrínseco de la vitamina B12. Noten, este factor intrínseco se libera en grandes cantidades si tenemos en cuenta que es a nivel molecular, de 2 a 3 miligramos por día. O sea que es bastante alta la síntesis de este factor intrínseco. Las células principales, pepsinógeno 1 y 2, lipasa y leptina. Recuerden, la leptina va a intervenir en el proceso de la regulación del apetito. Las células mucosas, mucina, en menor cantidad el pepsinógeno 2 y en mayor cantidad pepsinógeno 1. Las células enterocromafines van a liberar histamina, serotonina, el péptido natriurético auricular y la adrenomedulina. Por tanto, el estómago también va a ser un órgano endocrino. Y las células de la glándula a nivel pilórico, todas son células mucosas, van a producir mucina, pepsinógeno 2 y van a producir el lisocílico. Como es un órgano endocrino la célula, ¿cuáles son las células endocrinas? La célula G, que ya nos es familiar con la gastrina. Las células D, que va a producir la somatostatina y la amilina. La GR, que van a producir la grelina y la obesatina, que también tienen que ver mucho con la regulación del apetito. Las células enterocromafines, péptido natriurético auricular, la serotonina y la adrenomedulina. Recuerden el revestimiento de las células del hígado, de la cavidad gástrica. Este epitelio de superficie, en un solo día, vean la cantidad de células que se pierden. 30 millones. O sea que en estas 2 horas que duraría la clase, estamos perdiendo 60 millones de células de revestimiento epitelial gástrico. La población peruana, si fuésemos las células de revestimiento, en 1 hora desapareceríamos. ¿Ok? Entonces vean la gran cantidad de renovación que tiene el estómago. Es por ello de que cuando existen algunas lesiones, por ejemplo, del tipo erosivas sangrantes, paciente sangra, uno hace la endoscopía después de las 24 horas, no va a encontrar ninguna lesión. Porque hay una gran capacidad de renovación celular de las células de revestimiento. ¿Okay? Bien, pero las células que están formando las otras partes de las glándulas se van a reemplazar más o menos en meses. ¿Okay? Y todo el epitelio de superficie se renueva en un promedio entre 3 a 7 días. Es por la gran cantidad de área que tiene el estómago. ¿Cómo se controla? Acá tienen descrito para que lo lean perfectamente, pero en resumen, fase cefálica. Todos los estímulos sensoriales llegan a nivel cortical, baja a nivel medular. La médula, a través de los nervios vagos, actúa a nivel de las células G. Las células G liberan la gastrina, pasa a la circulación sanguínea, llega a la zona oxíntica, a las células parietales, y estas células parietales aumentan la producción de ácido. Todos los estímulos sensoriales aumentan la producción de ácido. ¿Y cuánto va a ser la producción en esta fase cefálica? El 30% de la producción total. Entonces, si nosotros observamos un exquisito helado, por ejemplo, ese helado nos va a estar produciendo ya el 30% de producción de jugo gástrico. Ya está preparado el estómago con nada más la visión. Y esto es fundamental en gastronomía y en el apetito de nuestros pacientes. Noten, es un estímulo importante la fase cefálica porque produce el 30% del jugo gástrico. Cuando el paciente está enfermo, y esto va para nutrición y esto también va para nosotros porque nosotros somos los que damos la indicación, tenemos que coordinar con el nutricionista para que el plato que se le presenta a un enfermo sea de la mejor forma. Y la individualización. A todos le pueden dar estofado de pollo, pero como está presentado ese estofado de pollo, no va a ser igual el efecto para estimular el apetito en este paciente enfermo.
Esto es un hecho muy importante que a veces olvidamos nosotros los médicos y creemos que todo es medicamento, antibióticos, una cosa y otra. No olvidemos que el enfermo es un ser biopsicosocial y es único. Somos únicos, ¿ok? Entonces, coordinar bien con la nutricionista de que converse con el paciente. Cómo le gusta, cómo quiere que esté presentado. Ya tiene, para eso tiene que prepararse. De qué forma puede estimular, utilizar esta vía del paciente para mejorar el apetito. ¿Ok? Bien. Porque muchos de los pacientes le dan lo mismo, 2 o 3 comen y el resto no comen. Todos nos llegamos a conclusiones falsas. No, el paciente no tiene apetente, no quiere comer. Lógico, pues no es para él ese estímulo. Porque es el 30% del jugo gástrico y no olviden que el estómago también va a regular el centro del apetito. ¿Okay? Entra por los ojos y el estómago comienza a responder. La secreción de ácido en la fase cefálica puede ser modulado por todos estos sustancias. Entonces, cuando el paciente está enfermo, muchas veces produce esta gran cantidad de sustancias. Entonces tenemos algo en nuestra contra. Entonces ya médicamente nosotros tenemos que buscar que estas sustancias no ejerzan una inhibición en la producción del ácido, porque el ácido es fundamental para la digestión de los alimentos y para estimular, participar como uno de los estimulantes en el centro del apetito. La fase gástrica, cuando llega a nivel del estómago, primero hay distensión. Ya veíamos en la fase mecánica, la distensión produce la relajación receptiva para que quede mayor cantidad de alimentos en el estómago. Pero como ya comienza a haber digestión y todo lo demás, comienzan a formarse aminoácidos. Estos van a favorecer la producción del jugo gástrico hasta de un 60% del total. Entonces el alimento tiene que llegar en un volumen adecuado y en una cantidad adecuada para favorecer la secreción. Y luego viene la fase intestinal. Ya cuando el alimento llega a nivel del duodeno, hay receptores en esta zona que por terminaciones nerviosas se van a conectar a través del nervio vago con los centros nerviosos. Viene la respuesta, van a retardar las secreciones gástricas acá y van a modificar el vaciamiento. Van a liberar estas hormonas que por vía sanguínea van a favorecer y reforzar de que se disminuya la secreción y también se retrase el vaciamiento gástrico. Entonces, de esta manera ya hay un sincronismo entre la secreción y la llegada de alimentos a nivel intestinal. En 24 horas, en situación basal, ¿cómo producimos el ácido? Acá tenemos 24 horas, es evidente de que alrededor de la medianoche comenzamos todos a producir mayor cantidad de ácido. Alrededor de las 8 de la mañana son los niveles un poco más bajos que tenemos en nuestro reloj biológico. Simultáneamente medimos en el plasma los niveles de gastrina y observen esta curva, es ondulante y acá la curva es monoondulante. No hay coincidencias en la morfología de estas curvas. Por tanto, la gastrina no controla la producción basal de ácido. La producción basal de ácido es independiente de los niveles de gastrina. ¿En qué momento la gastrina va a regular la secreción de ácido? Acá tenemos un experimento. Acá medimos los niveles de gastrina sérica. Y acá estamos midiendo la producción de ácido por el estómago. Este es el nivel basal de gastrina sérica. Este es el nivel basal de ácido que produce el estómago. Damos un alimento. Acá se han hecho experimentos con todos los tipos de alimentos. Recuerden nomás el famoso experimento de Pavlov. ¿Okay? Se ha utilizado incluso la alimentación ficticia. Y una alimentación ficticia es cuando se mastica, se deglute y el alimento no llega al estómago, ¿no? Se le puede abrir una fístula, por ejemplo, a los perritos se le abrió una fístula en el esófago, se les daba de deglutir, no llegaba al estómago y salía al exterior. Pero sin necesidad de ello hay algo que los humanos practicamos muchísimo, ¿no? Y mucha gente le gusta, ¿no? Aquellos que tienen complejo de ser rumiantes, ¿no? Bien, ¿no? El masticar un chicle es un remedio de una alimentación ficticia. Entonces, desde el momento que comienza a ingerir un alimento o incluso una alimentación ficticia, ven cómo los niveles de gastrina comienzan a elevarse.
y simultáneamente también comienza a elevarse la producción de ácido. Entonces, cuando alguien mastica chicle, le está engañando al estómago. Le está diciendo de que se prepare porque va a llegar alimento, pero al final no llega nada. Pero ya se produjo el ácido. Entonces el organismo ya comienza a tener una serie de trastornos. Entonces, en el estómago vamos a tener a las células G, a las células parietales, a las células enterocromafinas que están interactuando en. Noten que las células B que producen somatostatina están en el antro y también están en la zona que va a producir ácido. Entonces tienen doble localización. Las células G solo están a nivel antral, la célula parietal nada más en el área oxíntica y las enterocromafines de igual manera adyacentes a las células parietales. Del sincronismo que tengan todas estas células va a depender la cantidad de ácido que produzca la célula parietal. Bien, entonces acá están los frenos y también están acá los aceleradores para producir ácido. Pero la célula no solamente produce ácido, sino que también produce pepsinógeno. Entonces, todas las enzimas también van a tener receptores muy semejantes a la célula parietal, van a tener dos vías metabólicas a través del AMP cíclico y el diacildiglicérido para liberar las enzimas. Y la producción de ácido y la producción de pepsinógeno son en paralelo. Más ácido, más pepsinógeno. Menos ácido, menos pepsinógeno. ¿Sí? Porque tienen el mismo mecanismo fisiológico para la regulación en su funcionamiento. Los pepsinógenos en nuestro organismo es de lo más variado. A pesar de que tenemos la clasificación clásica del pepsinógeno 1, del pepsinógeno 2, hay una serie de isotipos. Y esto ya viene a ser ya prácticamente importante como carga genética. Bien. Si vemos a una célula parietal en reposo, ¿no? Está en reposo, ven que las mitocondrias se van hacia la parte basal. Estos túbulos son muy escasos y solamente están en una pequeña área. En el momento que comienza el estímulo para la liberación de ácido, noten que todas las mitocondrias se localizan en estas formaciones túbulo-vesiculares porque necesitan los transportadores de hidrógeno y de potasio para liberar el ácido. Y esta célula va a liberar contragradiente contra 3 millones contrario. Imagínense la cantidad de energía que necesita la célula parietal para liberar un ion hidrógeno. Y acá tienen ustedes, desde el punto de vista interno y externo, las concentraciones. Una gran cantidad de energía, porque es 1 contra 3 millones. Esa es la potencia que tiene la bomba de hidrógeno y potasio para liberar ion hidrógeno. En condiciones basales también se produce ácido. Entonces, para esto ya conocemos el sistema universal de la hidrasa carbónica. Se forma el ácido carbónico, se va a liberar el ion hidrógeno que va a la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa y alcanza la parte luminal. Mientras que el bicarbonato, a través del transportador clorobicarbonato, regresa a la circulación sanguínea y a esto se le llama la marea alta. Marea alcalina por secreción gástrica y marea ácida por secreción pancreática. ¿Okay? Bien. Entonces, esta es la forma como vamos secretando desde el punto de vista basal. Pero queremos modificar la producción de ácido. Para ello, la célula parietal tiene receptores. Receptores para gastrina o colecistoquinina, que son de la misma familia. Receptores para prostaglandinas, para histamina, los H2 y para la acetilcolina. Por tanto, si estimulamos a través de las terminaciones nerviosas acetilcolina y la gastrina, noten que ambos elevan los niveles de calcio intracelular, actúan sobre el sistema proteínquinasa, activan la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa para liberar ácido. Pero si actuamos a través del sistema de la adenilciclasa, esta gran proteína compleja tiene dos brazos, un brazo inhibitorio y un brazo estimulatorio. Si sobre el brazo inhibitorio se conecta con las prostaglandinas, estas prostaglandinas disminuyen el AMP cíclico y van a disminuir la liberación del ion hidrógeno. Pero si actuamos sobre estos receptores H2, predomina
el lado estimulatorio de esta proteína, que el ATP, por la activación de la adenosiclasa, mayor AMP cíclico, mayor proteinquinasa y mayor actividad de la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, más ácido llega al intestino, o perdón, más ácido llega al lumen gástrico. Los medicamentos que nosotros podemos utilizar para regular la producción de ácido pueden ser sobre estos receptores. Receptores para la acetilcolina, para bloquear atropina. Al inicio antes se utilizaba atropina en las gastritis, pero para disminuir la producción de ácido era muy pobre. Entonces se abandonó. Se estudió un medicamento para bloquear a la gastrina, pero lamentablemente el medicamento era muy tóxico. Entonces se retiró del mercado, pero felizmente en estudios en animales, la regulación con ese producto, la gastrina tampoco disminuía grandes niveles de ácido. Entonces han quedado los receptores H2 acá. En los receptores H2 el primero fue la cimetidina. Cuando apareció la cimetidina, igual el entusiasmo del mundo científico fue abrumador, ¿ok? Incluso hasta el día de hoy, todavía en la parte de la historia, vino un científico de la casa que habían hecho el descubrimiento de este producto y dijo: adiós úlcera, ya la úlcera va a desaparecer de la humanidad con la cimetidina, y la cimetidina solucionó el problema, ¿ok? Al poco tiempo protestaban todas las esposas de los ulcerosos. ¿Por qué? ¿Por el gasto? Por la impotencia que producía la cimetidina. ¿Okay? Entonces, ¿no? No era verdad. Entonces se buscaron otras moléculas y ahí comienza el gran auge de la farmacología en gastroenterología. Hasta ambos, más o menos 30 años, los gastroenterólogos éramos farmacológicamente los más franciscanos en recetar. Recuerden de que para el ácido, ¿qué recetábamos? La sal, para neutralizar, la leche. Toma leche para el problema ulceroso, ¿no? Pero después de que se comenzó a descubrir la cimetidina, vino una ola, la ranitidina, la famotidina, la roxatidina. Entonces, todos bloqueadores H2. Dijeron: no, pero ¿por qué? Si hay otra bomba, yo mejor lo bloqueo acá. Entonces, esta es la puerta final común donde sale el ácido. Entonces comenzaron a investigar y descubrieron al omeprazol. Y el omeprazol bloquea acá la producción de ácido. Entonces, de igual manera, con el omeprazol dijeron: cerramos esta puerta final, no hay ácido, si no hay ácido, no hay úlcera, etcétera, etcétera. Había una gran polémica, una gran controversia. Se descubrió de que cerrando esta puerta, todavía la célula seguía produciendo ácido. Entonces dijeron: no, entonces vamos a mejorar el omeprazol. Lansoprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, el esolansoprazol. Nada. La célula sigue produciendo ácido. No se suprime al 100%. Se ha llegado a suprimir hasta el 95%. Entonces hay otras bombas que acá todavía no se han identificado, que cuando ésta se satura, esas puertas se abren para seguir produciendo ácido. Y ahora se ha descubierto una nueva molécula, el vonoprazan, que no bloquea esta bomba, bloquea otro grupo de proteínas que se ha descubierto que transportan también iones hidrogeniones en situaciones muy especiales. Pero esta es más potente, porque cuando se bloquean esos transportadores, la bomba de protones también se bloquea a sí misma. Entonces el vonoprazan es la droga de moda hoy en día en gastroenterología, ¿no? Porque es un potente inhibidor en la producción de ácido, incluso superior a los inhibidores de la bomba de protones. Estamos ahí, la ciencia va a seguir progresando, nadie lo niega, por eso es ciencia, porque nunca hay la verdad absoluta. Entonces ya conocemos a la célula parietal para regular. Otros investigadores dijeron: no, pero si la célula parietal depende de las células enterocromafines. Estudiaron a las células enterocromafines, tienen receptores para catecolaminas, tienen receptores muscarínicos 1, tienen receptores para colecistoquinina 8, por consiguiente gastrina, colecistoquinina pueden actuar acá. Y han encontrado otro nuevo receptor, el H3. Han estudiado cómo funciona esto. Muy sencillo, vienen todos los estímulos, la célula enterocromafin libera histamina,
La histamina actúa sobre los receptores H2. Una vez que los receptores H2 ya están copados en su estímulo, la histamina que queda libre hace un efecto autocrino sobre la célula enterocromafin a nivel del receptor H3 y la célula se autorregula en la producción de histamina. Entonces, los nuevos medicamentos que van a venir a futuro van a ser aquellos que regulan la acción de los receptores H3. ¿Por qué? Porque ya es la misma célula autocrina que se va a regular en la cantidad de histamina. Entonces, esos son los nuevos campos farmacológicos, son los nuevos descubrimientos, cómo se regula la producción de ácido. El jugo gástrico, 99.45% es agua. Solamente el menos del 1%, el 0,5% son sólidos. Y acá tenemos todos los componentes orgánicos y los inorgánicos. A pesar de que tiene un pH bastante ácido, el jugo gástrico es una solución isotónica. En condiciones basales se produce ácido en esta cantidad, de 1 a 5.000 equivalentes por hora, y con la estimulación máxima puede llegarse hasta 40.000 equivalentes por hora. Este estudio de la secreción de ácido se utilizaron mucho cuando antes se estudiaba al ulceroso. Se decía cuánto ácido produce el ulceroso para darle la medicación para neutralizar ese ácido. Y antes en los servicios de gastroenterología se ponían a los pacientes en hilera, se les pasaba una sonda nasogástrica y se iba titulando. Cada determinado tiempo se tomaba una muestra de jugo gástrico, se titulaba inmediatamente para ir viendo cuál era su situación basal. Se les ponía una inyección, ¿no? La pentagastrina, para ver la estimulación de producción ácido máxima. Entonces, teniendo estos dos, ya podíamos nosotros ver si era patológico o no la producción de ácido. Tal es así de que se encontró de que hay una gran cantidad de enfermedades que tienen trastornos en la producción basal y en la producción estimulada. Noten ustedes, en la úlcera gástrica, en la anemia perniciosa, la úlcera duodenal y en el síndrome de Zollinger-Ellison, cómo varían estos parámetros. La célula parietal va a liberar cloro, el hidrogenión, el potasio, el sodio y el agua. Los electrolitos. El que secreta mayor cantidad la célula parietal es cloro. En segundo lugar, hidrogenión. En tercer lugar, potasio. Y en último lugar, el sodio. Pregunta de examen. ¿Sí? La célula parietal tiene mayor capacidad para liberar hidrogeniones. ¿Verdadero o falso? Es falso, porque el cloro es el que más libera la célula parietal. Y todo el mundo a veces fácilmente nos confundimos y pensamos que es el hidrógeno. Acá, ven. ¿Y por qué la célula parietal libera más cloro? Por la sencilla razón de que a nivel luminal el cloro va a unirse al ion hidrogenión y va a formar el ácido clorhídrico. El cloro se va a unir al potasio y va a formar el cloruro de potasio. Y el cloro tiene que unirse al sodio para formar cloruro de sodio. Por eso es de que la célula parietal produce más cloro, para poder ya a nivel luminal realizar la formación de esos nuevos productos. Comparamos con los niveles plasmáticos y noten el sodio muy bajo acá y en el plasma muy alto. Si vemos solamente por la cantidad de sodio nos podemos equivocar, es decir, no, el jugo gástrico es hipotónico, pero por el nivel de ácido que va a tener, noten, el hidrogenión y el cloro van a tener un efecto osmótico muy importante y esto le va a devolver a este jugo gástrico, que aparentemente tiene pequeñas cantidades de sodio, una osmolaridad y lo convierte en una solución isotónica. ¿Ah? Entonces, no hay nada absoluto en ciencia. El sodio no siempre va a ser el que va a determinar la osmolaridad, sino que en este caso hay los otros iones que también son osmóticamente muy activos a ese pH. La producción de ácido. Ya hemos dicho, esta es la célula importante, la célula parietal. La célula parietal está dependiendo de los niveles de calcio. El calcio de por sí va a ser un estímulo directo a la célula.